Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, me encuentro por acá en la ciudad dulce, Pradera, Valle del Cauca, señores. Me vine por acá a hacer una serie de actividades gracias al Grupo Energía Bogotá y Confenalco Valle. Aquí a continuación les muestro algunas de las cosas que pueden hacer. Acompáñenme pues. Por acá vamos a ir en Guala, vean. Aquí ya está la Guala. Vamos para el corregimiento de San Isidro, ya les muestro. Les comento que don Albeiro fue la persona que nos transportó acá en Pradera, ¿sí? Él tiene un campero. Y aparte de esa ruta que están viendo, me dice que también hace viajes para el Portón del Cielo y otros destinos acá en Pradera. Entonces, don Albeiro, comentémosle a la gente a qué número se pueden contactar con usted. Al 315-203-3147. Aquí en Pradera. Eso, vea, ahí están los datos, pues. Muy buenos días, mi nombre es Aleida Ruiz, soy guía turística, soy de aquí, este es el corregimiento San Isidro, Pradera Valle. Estamos aquí en el Mirador El Danubio, soy la persona encargada de recibirlos en este lugar. Aquí es donde encontrarán el delicioso desayuno. En este lugar encuentran toda la parte gastronómica, típica campesina y típica rural de nuestra región. Pradera es conocido como el pueblo dulce del valle. Entonces, alusivo a eso, nosotros hemos querido mantener como esa tradición. Aquí se fabrica el dulce de majar blanco, el cortado y todo tipo de dulces, y tenemos un dulce que hemos creado aquí, que lo hemos inventado, que es la mermelada de pimentón. Es deliciosísima, pueda que pues para ustedes suene pues como que pimentón, pero se la recomiendo. Ahorita les daré una degustación. Aquí va la pausa, la cuña, tenemos para la venta. De eso vivimos. Muy contentos, estamos en este corregimiento, estamos más o menos a 25 minutos del casco urbano, son más o menos como 8 o 9 kilómetros. Siempre tenemos esta temperatura, pues miren este paisaje, se llama Mirador El Danubio porque tenemos toda esta vista. En este momento estamos como nubladitos, pero normalmente se ve todo el valle desde esta parte. Por aquí me encuentro con doña Edi. ¿Qué banquete nos está preparando doña Edi? Arepas con queso, el típico perico, el arroz, chocolate y café. Mejor dicho, Mauritos. Es delicioso. Riquísimo. Arepas todas naturales, 100% maíz. Este es el desayuno aquí en el Mirador del Danubio, vean. Muy sabroso, vean esto, vean. Periquitos, tajas, arroz, arepa, uff. Acá en el Mirador del Danubio venden un dulce que es que dulce de pimentón, vean. Aquí voy a probar a ver qué tal. Está bueno. Por acá en Pradera me encontré con estos dos personajes, vea. Hola. Hey, Pati y... Hola, hola. Oiga, vea. Aquí con el Truji. Pura energía. Pura energía. Punta energía me los traje. Epa, vea. epa. Aquí llevamos por ahí 1 kilómetro de caminata. La vía destapada, pero están haciendo placa huella, vea. Ya están haciendo placa huella, o sea que en un futuro esto va a quedar bien bacano. Por aquí ya llegamos nuevamente a los Jipetos, aquí ya continuamos nuestro camino. Aquí vamos en la propia aventura, ¿no? Bien arriba. Vearos, por acá ya vamos a subir camino hacia la Feria del Canadá. Es un resguardo indígena. Acá me dicen que habita la comunidad indígena Nasa. Por aquí ando con mi amigo Arnulfo, vea, quien está haciendo mi guía acá en Pradera. ¿Dónde estamos en este momento, Arnulfo? Contale a la gente. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en el corregimiento La Fría. Esto es un resguardo lleno de ancestros. ¿Cómo se muchas llama? costumbres. Resguardo indígena Cuet Guala. Cuet. ¿Y qué piedra? ¿Cómo es que llaman la piedra acá? Eso es la piedra del Canadá. Eso. Vamos a ir a esa Estamos, experiencia. y bueno, a gozarnos esto. Estamos. Maujuepete Hiukasai, Anja Yaset Brian Dagua, Weyuwekwe, Cuedguala Dus Yatnasa. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Brian Dagua. Bienvenidos a el resguardo indígena Cuedguala, Casa Sagrada de los Nasa. Ahorita les vamos a hacer el proceso de armonización
y le vamos a apagar al fuego para luego posteriormente seguir. La compañera les va a explicar para qué se hace este proceso. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Elena María Baicue Mestizo. Pues el proceso de la armonización para nosotros es como recibirlos a ustedes para que se vayan esas malas energías, malos pensamientos, o sea, que lo reciban de corazón. También es como, quería darle una explicación, ya que veo tantas jovencitas, para nosotros cuando tenemos la menstruación y el periodo, no podríamos ingresar a la piedra. ¿Por qué? Porque como dicen los mayores, se desarmoniza nuestro territorio y también pues ahí mismo empieza a llover y de todo. Viajeros, acá en el resguardo indígena de Nasa nos va a hacer un proceso de limpieza con agua y fuego. Vamos a hacer una danza para ver si nos sale el sol. Entonces quiero invitarlos a que todos participen. Aquí vamos a hacer una danza con ellos. Eso es chicha. Medio de la danza toman chicha. Uy. Aquí nos estamos aprendiendo los pasos de las comunidades indígenas. Eso. Sean ustedes bienvenidos a este territorio. Los recibimos con mucho gusto, con mucha alegría. Mire que hasta bailaron. ¿No? Entonces, esas son energías que el cuerpo necesita. Entonces, pues por lo tanto, les agradecemos mucho que participaron de la danza, que es un... sí, es un tema importante. Mi nombre es Alfredo Fernández Claros. He sido gobernador por ahí más de 10 o 15 veces. De este resguardo. Este resguardo se compone por 3 comunidades indígenas, que es la Carbonera, el Nogal y la Fría. Estamos en la Fría, en el Cuetduala, que es la piedra, ¿sí? La piedra para nosotros no ha sido un sitio turístico. Para nosotros la piedra es un sitio muy sagrado donde los nasas venían a hacer sus rituales de refrescamiento, un poco idénticos a como empezaron cuando entramos, pero eso es algo que es toda la noche. Entonces, esa era la casa sagrada de nuestros ancestros y nuestros indígenas nasas. Entonces, por eso nosotros no vemos el nombre de la piedra como un centro turístico, pero sí la gente que quiera venir a la piedra, al Cuetduala, se le da el permiso. Y si le da el permiso, antes de dar el permiso, se hace un ritual consultándole a los mayores si podemos dar permiso para que pueda subir la gente que quiera acá. Vamos subiendo a visitar, a conocer la Piedra del Canadá. Por allá se ve. Pero entonces, dependiendo de las energías, se despeja o se nubla la piedra. En este momento está despejada, vean. Por aquí vamos subiendo la Piedra del Canadá, vean. Allá va toda la gente. Y esta es la hermosa vista desde la parte alta de la Piedra del Canadá. Ya llegamos, ascendimos. Está todo nublado, vean. ¿Va a tomar una foto, una selfie? Viajeros, por aquí me encuentro con Brian. Brian es miembro de la comunidad indígena Nasa. Entonces yo quisiera que Brian nos contara en este momento en dónde nos encontramos. Bueno, nos encontramos en el resguardo indígena Cuetduala, Dut Jan Nasa, que significa piedra grande. En el sitio en el que nos encontramos es una piedra que tiene más de 20 metros y es sagrada para nosotros porque dentro se guardan nuestros tesoros. 3 mayores están dentro de ellas, encerraron protegiendo
los recursos de nosotros. Acá en la comunidad indígena Nasa también ofrecen artesanías. Estas artesanías tan bonitas, ¿eh? Aretes, pulseras, collares, Cami, ¿tienes sus y mochilas también. Eso fue todo aquí en la comunidad indígena Nasa. Aquí ya continuamos en los jipetos, vea. Ahí salieron. Señores. Por aquí me encuentro con mi parcero Sambo. Vea, estamos por acá en el corregimiento de Bolívar, en Pradera. Yo quisiera que Sambo les contara un poquito más sobre este hermoso lugar. Bueno, mira, Truji y todos los viajeros, este sitio está aquí en la cordillera central de los Andes. Estamos a 1230 metros sobre el nivel del mar, aquí con una hermosa montaña boscosa. Y Casa Sambo es una residencia artística que busca preservar el arte, resaltar nuestra cultura, nuestra historia, la expresión cultural, inmaterial. Bueno, en fin, tienen que venir a conocernos porque se están perdiendo de un lugar maravilloso. ¿Y qué servicio ofrecen, Sambo? Hombre, hacemos cerveza artesanal para que tomen una cerveza bien deliciosa, y tenemos también alojamiento para que vengan y se hospeden en carpa o en cabaña, bueno, como gusten. ¿Cuánto vale el camping? El camping vale 90.000 pesos por pareja, incluye desayuno. ¿Y en la cabaña? Las cabañas están a 120 por persona, incluyen desayuno. Listo, vea. En mi caso hoy voy a almorzar, entonces ya les comparto qué tal la gastronomía aquí. Ay, va a estar maravillosa. Y esta es la famosa Ramona. Hola Ramona, eso. Observen esta delicia de almuerzo acá en Casa Sambo, en el corregimiento de Bolívar, vea. Pollito, arroz, ensalada, vean, sancocho. ¿Qué tal está pues? Delicioso. Rico. Resulta que cuando llegaron los españoles aquí había mucha gente, ¿verdad? Viviendo. Quienes vivían en todo este territorio, en el norte del Cauca y sur del valle, eran los antiguos canstateuras, que para ese periodo histórico se llamaban los Bolo Quebrada Seca. Algunos hallazgos arqueológicos que hoy podemos encontrar como en Malagana, en la Fundación Malagana o en el Museo Malagana, pues ese nombre Malagana se atribuye al nombre de la finca donde se encontraron los vestigios, pero la cultura, el nombre de la cultura era la cultura Bolos, ¿sí? La cultura Bolo Quebrada Seca, a la cual obedece nuestro nombre. Antes de Pradera llamarse Pradera, en 1860 se llamaba el caserío Bolos, y en 1867 mediante un decreto político se llamó Pradera, ¿vale? Una notica ahí. Por eso usted ve en corregimientos de Palmira, corregimientos de Pradera con el nombre de Bolo, Bolo Alizal, Bolo San Isidro, y aquí tenemos en Pradera Bolo Azul arriba, que es la parte alta, precisamente colocando nombre a corregimientos a esa cultura. Exactamente, y no solo Bolo Azul, Bolo Blanco, Bolo Negro, Bolo Artonal, Bolo Arizal, hay bolo por toda parte. ¿Por qué se llama Pradera? No, de aquí es Bolo Sur. Mira que ese nombre obedece como a temas ya hasta incluso religiosos, porque antes de llamarse Pradera se llamó Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y también La Pradera. Y La Pradera. Y ahora se llama Pradera, sin embargo mucha gente lo reconocemos como La Pradera, el sitio de prados. Aquí ya vamos camino al río. Vamos a hacer una disciplina que se llama yoga andino. Ahí ya va toda la gente. El lado izquierdo de nuestro cuerpo es el que recibe. Nuestro pie izquierdo recibe energía de la tierra. ¿Bien? Nuestra mano izquierda recibe energía del cosmos. ¿Sí? Y la parte derecha del cuerpo está dada para entregar. ¿Vale? Si es con el pie derecho, entregamos a la tierra. Y si es con la mano izquierda, con la mano derecha, entregamos al cosmos. ¿Listo? Esto es un espacio de conexión con la naturaleza y nuestro ser interior. Mientras el día toca la quena, uno va conectando las chakras con la tierra y también va agradeciendo a la tierra por todo lo que nos ha dado. Mucha conexión con la naturaleza y con uno mismo.
eso fue todo aquí en Casa Sambo, vea. Magnífico este lugar. Sambo también me está comentando que para los que necesiten transporte, él presta el servicio de Gualas. Pero entonces los que estén interesados, ¿dónde pueden comunicarse? Bueno, precisamente nos llaman al 315-266-3361 o nos ubican por las redes sociales, Casa Sambo Residencia Artística, que estamos puertas abiertas. Y también la cuña, hey, escuchen mi música, yo soy creador cultural y compositor. Eso. Sambo Gómez en todas las plataformas digitales. Eso, manito, buena esa. Excelente. Por acá nos vinimos para el parque principal de Pradera. Acá venden helados, cholados, ensaladas de fruta, aquí. Entonces vamos a ver qué nos comemos por acá. Por acá en Pradera me vine para helados Pipe, sí señores. Acá nos vinimos a comer un rico y delicioso choladito donde Doña María, vean. Ahí ya lo están haciendo, sí señores. Vea, ay, ay, ay. Lecherita, lulo, ¿qué más que lleva? Banano. Piña, papaya, banano, manzana, fresa, lulo. Esto con las duras, vea. Cuando vengan acá a Pradera ya saben, en helados Pipe tienen que arrimar. Bueno mi gente, y eso ha sido todo por este video acá en Pradera Valle del Cauca. Espero les haya gustado todo lo que les compartí y quiero agradecer al Grupo de Energía Bogotá y Confenalco Valle por esa iniciativa que se llama Vive el Valle. Nos vemos en otra aventura.